un placer recibir esta mañana a Taira Vargas, quien es antropóloga, investigadora, tal vez la más acreditada investigadora en asuntos de antropología ahora mismo en la República Dominicana, y de política y temas sociales. La hemos invitado en esta ocasión porque ella acaba de presidir un estudio sobre el tema de los feminicidios, que como ustedes saben se ha convertido en una epidemia en la República Dominicana que cada vez preocupa más, y la que no cede, no importa los muchos anuncios de política pública que se hagan contra esto. Taira, ¿en qué consistió el estudio y cuáles fueron los principales hallazgos? Sí, el estudio es un estudio de masculinidades y violencia de género que realicé para Profamilia. Se hizo en 4 provincias del país: San Francisco, Santiago, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Se hizo con hombres de los diferentes estratos sociales, de tanto estrato pobre, medio como alto, así como en contexto rural, urbano y urbano marginal. También trabajamos con poblaciones de las diferentes edades: jóvenes, adolescentes, hombres adultos y adultos mayores. El estudio se hizo sobre todo con la aplicación de historias de vida. También hicimos observación participante en zonas, en las diferentes provincias, en los lugares de diversión, los lugares donde se agrupan los hombres y los jóvenes para compartir, para ingerir bebidas alcohólicas, que es la principal diversión, actividades deportivas y culturales. El estudio tiene como los principales hallazgos la mirada al tema de la violencia de género como una práctica que se construye desde la niñez. Y esa práctica está vinculada primero a una naturalización de la violencia, donde el niño se socializa en familias y en entornos donde él aprende a manejar los conflictos únicamente a través de la violencia. La pelea es una de las prácticas más frecuentes y más promovidas entre los niños. Las familias en las que ellos conviven, donde existe la relación padre, madre, hijos o padrastro, madre, hijos, que es la familia nuclear, es uno de los escenarios donde más se agudiza el aprendizaje de la violencia de género, porque ellos han vivido y viven las continuas prácticas de violencia ejercida por sus padres hacia sus madres. El tema de cómo las relaciones al interior de la familia, el aprendizaje que ellos tienen de la familia es un aprendizaje solo vertical, solo de órdenes, de mandatos y de ejercicio de violencia para corrección de conductas, y donde está totalmente ausente el tema afectivo. O sea, los hombres no aprenden a manejar su afectividad, no aprenden a manejar sentimientos, porque incluso su relación con sus padres es una relación donde el padre lo que ejerce es 2 roles básicamente: ser proveedor o ser castigador, ¿no? Entonces, entre el padre y el hijo no se desarrolla una relación afectiva cuando el padre está presente. El tema es que hay muchos tipos de familias y donde el padre no está presente porque el hombre tiene prácticas poligámicas múltiples. Eso es un punto importante. ¿Cuál es el porcentaje real de familias que está regida solo por una mujer en este momento? Porque yo tengo he oído varias cifras. Bueno, en el tema el estudio no trabaja en términos estadísticos, cuantitativos, cuántas familias son monoparentales. Pero el problema de la medición de la familia monoparental es que la ONE maneja el hogar monoparental con una categoría mixta que confunde. O sea, se habla de hogar nuclear monoparental. O sea, se mezcla lo que es familia nuclear con familia monoparental y no se hace una diferencia importante. Entonces, lo que se habla de los hogares encabezados por mujeres, ¿no? Y entonces ahí, en los hogares encabezados, que es muy diferente. Que es muy diferente, porque también pueden haber hogares encabezados por mujeres que son extensas, ¿no? Entonces se está hablando de más de un 20-25%, ¿no? de esos hogares. Pero el tema es que no tenemos mediciones sobre la familia.
estadísticamente no tenemos mediciones sobre la familia. Las categorías que se están manejando son de hogares, no de familia. ¿Por qué yo hago esta diferencia? Porque familia, al hablar de familia tenemos que hablar de las relaciones al interior del hogar. ¿Quiénes son los que están, qué relaciones tienen? Porque hay hogares donde hay personas adultas y niños donde no necesariamente hay una relación consanguínea de padre-madre, ¿no? Y tenemos familias de crianza también. Y tenemos también las familias extensas, donde están los abuelos o las abuelas, un tío, un hermano. Pero también hay hombres que se han criado, viven solos desde ser jóvenes o desde la adolescencia, que vienen de familias unipersonales. ¿Por qué? Porque ese es otro factor importante, y es que la familia expulsa al hombre del hogar. O sea, el hombre no tiene una vida de hogar. En su niñez se desarrolla el trabajo infantil desde temprana edad, 7, 8 años. Entonces está mucho tiempo fuera de la casa. ¿Con quién socializa? Socializa con otros niños, ¿y sigue siendo con alto el otros trabajo hombres? infantil? Sí, el trabajo infantil está muy presente. Y por ejemplo, la mayoría de los hombres que entrevistamos, y jóvenes y adolescentes, vivieron el trabajo infantil, ¿no? Y lo seguimos está hablando encontrando. de una población, un universo de gente, Adultos. de población pobre. De población pobre. El trabajo Pobre infantil y, está en rural y pobre urbana. urbano marginal y urbana, pero también en estratos medios. O sea, hay hombres Fue que objeto de hoy estudio son de los estratos profesionales, sí. Hay hombres profesionales y hombres empleados que trabajan como empleados públicos, empleados privados, que están en los estratos medios, que vienen de trabajo infantil, ¿no? Que vivieron el trabajo infantil. Los únicos que no vivieron el trabajo infantil son los de estratos altos, que esos no viven el trabajo infantil, pero todos los demás sí. ¿Cuáles son los hallazgos que permiten arribar a algunas conclusiones de esto que han hecho sobre masculinidad? Mira, otro elemento que, aparte de los que ya yo destaqué, es que el hombre establece, hay un patrón donde el acoso sexual está totalmente permitido, está tolerado entre ellos y no se reconocen como acosadores. Igual los agresores. O sea, nosotros entrevistamos hombres agresores que le han golpeado a sus mujeres, incluso el tema de los feminicidios. O sea, hombres que han participado matando mujeres o tienen amigos que han matado mujeres. Entonces, ¿qué pasa con el tema en ese sentido? Que entre hombres hay una red de complicidad donde los otros hombres conocen y tienen información sobre los planes de asesinato que tiene un hombre y no establecen, no cortan esa práctica, sino que la permiten. Y la denuncia. Y no la denuncian, no le enfrentan, sino que la permiten y son cómplices de ello. ¿Me entiendes? Y además, igual pasa con los abusos sexuales, ¿no? Los cuales se permiten y hay un nivel de tolerancia al abuso sexual y al acoso sexual muy alto. Entonces, el acoso sexual y el abuso... determinados abusos sexuales será. Exacto. El acoso y el abuso sexual es una de las puertas de entrada a la violencia de género. Pero no encontraste ninguna novedad. Todo eso son cosas que ya habían sido diagnosticadas o apareció algún descubrimiento adicional que bueno, no... lo que pasa con este estudio es que este estudio trabaja con los hombres. Sí. Y hay pocos estudios exacto. de este tipo. Había poco. El tema también se trabaja el tema de la sexualidad. Pero yo no Y una le estoy sexualidad- quitando importancia al estudio. Ya. Lo que quiero decir es, ya teníamos presunción de todos esos elementos. Ajá. ¿Hay alguno nuevo que no estuviéramos dominando, que se evidenciara en este estudio? Bueno, yo pienso que el tema del estudio es que presenta como el peso, los cambios que se están dando también en unas nuevas generaciones. Ajá. O sea, nosotros encontramos matices, o sea, hay un reforzamiento de todos estos patrones machistas en un grupo de hombres que todavía está presente, en población adulta y joven. Y se reducen los Que el tema es otro elemento, es que independientemente del estrato social y del nivel socioeducativo, se refuerzan estos patrones machistas. O sea, no Y están se en refuerzan los retroceso. patrones de violencia de género. No lo registran en retroceso, sino en reforzándose. Hay un reforzamiento.
Y ese reforzamiento es independiente del nivel educativo. O sea, no es que los hombres que menos educación tienen son más violentos, ¿me entiendes? Sino que está también en los estratos altos, esa violencia, y en los medio altos. Pero hay una generación joven también y adolescente que está rompiendo con esa práctica. Entonces tú tienes una convivencia de un proceso que se está dando de cambio con una convivencia de un proceso de reforzamiento. ¿Cuáles son los factores que favorecen al cambio? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Primero, el tema del aprendizaje cooperativo. O sea, el hombre se educa y se socializa en unas relaciones de rivalidad permanente, relaciones totalmente de competencia de poder, que refuerzan la violencia. Entonces, los hombres que han tenido la posibilidad de pertenecer a grupos, no los políticos, porque en los partidos políticos se refuerza el machismo. Los que pertenecen a partidos aprenden más machismo y tienen más prácticas. Y realmente poligámicas. se refuerza el machismo en los partidos, Sí, a pesar de todas las cuotas y las cosas. Sí, porque en el partido político se refuerzan las figuras de competencia de poder y la rivalidad. Y se refuerza también la competencia por mujeres. Y se refuerza a la mujer objeto sexual en ese sentido. Entonces no hay una ruptura con el machismo. ¿Y cómo en se los partidos. refuerza eso? ¿Cómo es la competencia con la mujer y la mujer objeto sexual en los partidos? ¿Cómo es? En que entre hombres se compiten en cuáles son las mujeres que yo voy a tener. Y se las reparten. De la misma de compañeras del partido. De las mismas compañeras del partido. Entonces hay esas formas, esas prácticas refuerzan toda esta visión de poder masculino. Y la competencia también, porque cuando yo compito con el otro hombre, yo establezco relaciones de rivalidad en función de las mujeres, y esas son relaciones agresivas, basadas en la agresividad. Cuando yo tengo unas relaciones cooperativas y de equipo y horizontales, entonces no hay posibilidad de relaciones de agresividad. Entonces, ¿quiénes son los que tienen relaciones de cooperatividad? Son las mujeres, que en las organizaciones de mujeres o en los sistemas cooperativos que establecen las mujeres existen estas formas. Entonces, es necesario un aprendizaje cooperativo. Las prácticas deportivas, que también aparecen en el estudio, fortalecen también el machismo. Las prácticas deportivas establecen prácticas totalmente de rivalidad y de competencia de poder, ¿no? ¿Y qué hacen entonces, Tajira? Las prácticas culturales, las prácticas artísticas son las que aparecen, que favorecen las relaciones cooperativas y una perspectiva distinta frente al tema de género. ¿Quién es la población que más sensible a la violencia y que más presenta cambios hacia la violencia? Esa población que ha estado en contacto con el arte, que ha recibido una formación o ha recibido o ha estado en espacios artísticos. Pero el arte sigue siendo todavía, la práctica de artísticas siguen siendo reducidas en comparación con el deporte, por ejemplo. Exactamente. Que el deporte masivo en República Dominicana. ¿Qué hacer con el deporte entonces? Con el deporte entonces tenemos que lograr que el deporte se desarrolle en una perspectiva cooperativa y no una perspectiva de rivalidad. Tenemos que lograr que en las escuelas primero se trabaje la masculinidad, porque no se ha trabajado con la población masculina. Las escuelas lo que hacen es que los expulsan. Las escuelas lo que hacen es que conflictúan con la masculinidad. Trabajar con la masculinidad ha sido muy pobre en sentido general, porque también el movimiento feminista y las ONG han trabajado poco, apenas se están haciendo estudios como el que ustedes acaban de hacer. Exactamente, por eso es el Bueno, punto. pero eso nos remite al debate sobre la educación, el papel que debe jugar la escuela en la educación para la equidad de género. Exactamente. Incluso, por ejemplo, en la política de géneros estaba establecido, uno de los ejes transversales es la masculinidad, el trabajar masculinidad. Porque se piensa que cuando se trabaja equidad de género se está en contra del hombre. Pero cuando se habla de no política de género entienden unas
algunos entienden que vamos a promover la homosexualidad, el lesbianismo. Y no tiene nada que ver con eso. Esa no es la política de género. No, la política de género lo que busca es relaciones iguales entre muchachas y muchachos y que, por ejemplo, los muchachos que casi siempre tienen un mayor porcentaje de deserción escolar, lograr estrategias y herramientas para retenerlos en la escuela. Bueno, y en las iglesias también no debe de ser también un ámbito de promoción de esa equidad. Claro que sí, ese es el problema, que no y lo las iglesias es. no lo hacen. Las iglesias promueven la subordinación femenina. La promueven realmente. Claro, o sea, establecen que la mujer tiene que ser sumisa ante el hombre. Entre los entrevistados encontramos hombres que dicen, no, pero es que yo tengo que ser el cabeza de la familia porque la Biblia lo dice. La Biblia. Entonces hacen referencia a temas religiosos, probablemente no necesariamente sustentados exactamente como dicen Pero estas probablemente escrituras. ellos tenían razón cuando escribieron la Biblia en esa época, ¿verdad? O hace 2000 años antes de Jesucristo también. Exacto. También tenían razón porque la verdad es que las mujeres eran eso, unas subordinadas totales en la sociedad. Pero parece que eso cambió en el mundo. Pero algunas Y sociedades, las iglesias no se supone que cambien con los seres humanos. Deberían cambiar, pero además reconocer que a pesar de que ese patriarcado que tú dices que viene históricamente, ha venido históricamente también el matriarcado. No podemos desconocer que existen y han existido y existen todavía sociedades matriarcales, ¿me entiendes? Donde las mujeres tienen puestos importantes. Tahira, a mí me llama la atención el tema de los partidos y quisiera volver muy brevemente a esto. Los partidos sí han estado trabajando el tema de género y muchas instituciones han apoyado proyectos de desarrollo dentro de los partidos, de formación, de capacitación, buscando un cambio de conducta y un cambio de prácticas dentro de estos partidos. Y lo que me señala quiere decir que se ha perdido el tiempo y los recursos y todo lo que se ha invertido, porque los partidos siguen iguales. Lo que pasa es que los partidos están trabajando la perspectiva de género, pero desconociendo las raíces de los temas de por qué tenemos una masculinidad tan violenta. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué pasa en las lógicas de poder de los partidos? Las lógicas de poder de los partidos siguen manteniendo el patriarcado. ¿Me entiendes? Siguen manteniendo el poder masculino, siguen incluso los partidos, siguen sosteniendo la familia nuclear con relaciones hombre-mujer como la familia ideal y modelo, donde esa familia tiene escenarios de violencia y de maltrato y no reconocen las otras familias. Incluso establecen un discurso que condena y sanciona a la mujer que sale del hogar a trabajar o que se queda sola y no mirando el problema de la responsabilidad masculina en la familia monoparental y la mirada a la paternidad ausente y todo lo que es la formación de una paternidad débil y no afectiva. Bueno, ese estudio fue pro familia, ¿verdad? ¿Y qué recomendaciones siguen? Enuméranos las 4 o 5 recomendaciones o conclusiones sobre el problema. Bueno, primero está el tema de la inclusión de la masculinidad en la educación, en el sistema educativo. Reorientar el concepto de masculinidad. Exactamente, reorientar el concepto de masculinidad y generar cambios en lo que es una masculinidad totalmente heteronormativa, o sea, basada en relaciones machistas, hacia una masculinidad basada en las relaciones de cultura de paz, con una perspectiva más abierta y que reconozca todas las diversidades de masculinidades que existen, ¿no? Porque también nosotros estuvimos entrevistando a personas de la comunidad LGTBI, ¿no? En ese sentido, y cómo han sido maltratados y discriminados. Entonces, el sistema educativo tiene que trabajar romper con esas prácticas discriminatorias y romper con esas prácticas de violencia de género que existen en la escuela y que existen en las aulas y que reproducen. Por otro lado, tenemos que trabajar las campañas de prevención de la violencia de manera que no sigamos utilizando las campañas para no reconocer la responsabilidad masculina y no reconocer cómo el hombre es partícipe y es también vulnerable en la violencia de género. O sea, el hombre es vulnerable y el hombre se debilita con el mismo machismo. Entonces, también tenemos que trabajar
esta prevención de la violencia de género con hombres, desarrollar estrategias de redes de hombres, que entre hombres puedan generar cambios. ¿Y eso quién es que lo va a desarrollar? ¿El Estado, la escuela, Las instituciones? las iglesias? Por ejemplo, Profamilia, con este estudio, ha iniciado un programa de masculinidades. Por ejemplo, en este caso, en Los Alcarrizos, en acuerdo con el Ministerio de la Mujer y con el Ayuntamiento de Los Alcarrizos. Inter tuvo un programa similar hace un tiempo. Exacto. Pero lo abandonó. Hay grupos de hombres que se están formando. ¿Por qué no las instituciones empresariales, Bueno. el Estado, promover esos grupos de hombres que cambien esas lógicas y que podamos romper con esa complicidad con el feminicidio? Los feminicidios tienen que romperlos, tienen que pararlos. En la participación de los hombres en romper y parar los feminicidios es muy importante. Y eso Así es elemento clave. Tenemos que emprender muchísimo más fortaleza en esa dirección. Taira, antes que se nos vaya Taira, que siempre es interesante conversar con esta antropóloga que se mueve en los barrios. ¿Qué otra investigación estás haciendo ahora mismo? ¿En qué otra cosa estás enredada tú? Bueno, yo ahora mismo estoy haciendo 2 investigaciones. Estoy en un estudio sobre prácticas de crianza para Plan Internacional, que se está desarrollando en Elías Piña, en la provincia de La Altagracia y en el Gran Santo Domingo. Sí. Estamos trabajando en barrios urbanos marginales y en comunidades rurales. ¿Y el otro estudio? Y el otro estudio es con la UIN y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en la zona de la frontera. Ese es sobre problemas Sobre migratorios. patrones de comportamiento en las relaciones entre la población dominicana y haitiana. Entre la relación fronteriza de... Las relaciones en dentro las de las comunidades comunidades. fronterizas. Exactamente, dentro de las comunidades fronterizas, conviviendo con la gente. O sea, Óyeme, yo tengo pero todo tú un das mes. unos saltos muy grandes para tú vives viajando entonces. Exacto, porque- yo me he pasado 2 meses realmente fuera de mi casa. ¿Y cómo anda la cosa? ¿Cómo tú sientes la insatisfacción que se expresa en las encuestas? ¿Se ven en el territorio esas insatisfacciones grandes que hay, que registran las encuestas con la democracia, con los partidos, con la situación económica? ¿No se registra en el territorio? No, la gente en el territorio está necesitada de muchas cosas concretas. Concretas. O sea, hay La mucho, sobrevivencia mucho de lo concreto. es lo común, ¿verdad? Es mucho de lo que Sí, es sí. el problema del camino, el problema de cómo afecta el camino a la producción agrícola para los campesinos. De los servicios de los básicos. servicios básicos. Bueno, pero eso es las insatisfacciones que se son registran en la insatisfacciones que Sí. se registran en la encuesta, pero hay temas, por ejemplo, los temas políticos, por ejemplo, corrupción, no se habla de corrupción. Eso no es Eso no es un tema preocupante entre Para términos el de la ciudadano. población. en de las zonas más comunidades. marginales, ¿no? No es Ya. un tema que se dialoga. Pero tú trabajas también en provincia de Santo Domingo. Esa. ¿Cambia la situación el que vive aquí en la zona, digamos, metropolitana en relación a ese mundo de... No, en la población joven es que tiene más sensibilidad sobre el tema de la corrupción. en los jóvenes? Los jóvenes Sí, más. es la población joven. Tajira, ¿y has percibido las preferencias electorales? ¿Cómo ves? De las todo, o cosas? sea, ¿Tú crees que habrá cambio ahora? Yo encontré de todo. Yo encontré gente que está mostrando sus preferencias por el gobierno y gente que está mostrando su preferencia por el PRM, ¿no? Sobre todo en esos 2 bloques. Y gente que algunos con Leonel. Pero sobre todo en esos dos polos con mucho más fuerza. Está la gente. Se ve polarizada la Muy situación. sobre todo en esos 2 niveles, más Sí. polarizada. Más que en el caso de Leonel o en el caso de los otros partidos, ¿no? En ese Sí. sentido. Y la Y necesidad... el peso que tienen los dirigentes locales en ese posicionamiento. O sea, si fulano que fue el síndico o es el síndico de tal partido y está haciendo un buen trabajo, hay una mayor valoración hacia el partido de ese síndico, que son los síndicos los que más son referentes, porque el en el gobierno caso de local. los senadores y los diputados ni viven por ahí, Ni se dejan ver. ni se dejan ver, Pero reparten. y solo aparece Pero para son- repartir. pero Ahora van, reparten. ahora van.
Pero en el momento de hablar de los problemas que tiene la comunidad y de quién es el referente para yo llegar a pedir o a exigir algo, es más que nada a El los gobierno local, ayuntamientos. gobierno local. Exactamente. Y la dependencia de la gente de que le den esa cultura. Eso es muy alto. ¿Eh? Eso es muy alto. Sigue siendo muy alta. ¿verdad? Y de verdad que en las elecciones para la gente es el momento para conseguir dinero. Es el momento Para que correr, llegue algo. para que llegue algo de lo que no llegó en los 4 años. Es así. Eso es una cosa muy triste, ¿verdad? Sí. Pero así es. Yo de todas maneras. Sí, lo Yo me acabo. encontré el sábado con uno en un colmado, que me paré ahí en un colmado cerca de la casa, y habían 2 motoconchitas, 2 limpiabotas, 2 dependientes, y entonces me recibieron preguntándome si yo creía que esta gente se va o no se va. Y entonces yo le dije, bueno, eso depende de cuánto ustedes vendan el voto. No lo vendan, pero ustedes venden los votos. Y me dice uno, sí, nosotros lo cogemos, pero si nos dan, lo vamos a coger, pero esta vez no vamos a dejarnos engañar, dice. Lo vamos a coger, pero no nos vamos a dejar engañar. Bueno, vamos a ver si Vamos a ver hay qué- una cierta sensibilidad a la gente, pero evidentemente esa cultura de dónde está lo mío. Ese Sí, que fíjate que clientelismo la es muy reacción fuerte. fue, yo casi lo insulto, le dije, depende de si ustedes venden o no venden el voto. Y él reaccionó, uno de ellos dijo claramente, dijo, sí, si nos dan, lo vamos a coger. Pero, dice, Incluso bueno, hay gente que me dice, no, el que más me dé y el que más me resuelva, por ahí voy. ya, Sí, por así ahí es. voy. Es Otro una de complementa en un así. mercado como cualquier otro. Bueno, vamos a agradecerle muchísimo a la antropóloga Taira Vargas que haya venido a conversar con nosotros esta mañana y a desearle muchos éxitos en esas investigaciones que de tiempo en tiempo viene por aquí a darnos cuenta de ellas. Muy importante para organizar un poco mejor esta sociedad. Muchas gracias, Taira. Gracias a ustedes.